Muy buenas chicos, bienvenidos a Total. Cadillac y Checo Pérez apuran los últimos días de desarrollo y preparación antes de estrenar en pista lo que será un doble evento histórico en toda regla. El debut de General Motors como contendiente real de la Fórmula 1 y el regreso del mexicano tras un año fuera del foco, fuera del paddock, fuera de la competición. En el vídeo anterior nos metimos de lleno con los primeros detalles del Cadillac K01, por si le queréis echar un vistazo y no lo habéis visto, pero hoy toca poner la lupa en Sergio Pérez, porque Checo, como él mismo ha ido enseñando en redes sociales, no está volviendo sin más, está dejando la piel para llegar al 100% y volvernos a mostrar su mejor versión física, mental y deportivamente, al mismo tiempo lejos de las ataduras de Red Bull. Lo estamos viendo también en los vídeos promocionales de Cadillac, metido hasta la cocina, implicado, empujando el proyecto, moldeándolo a su imagen y semejanza, para que el aterrizaje del equipo Nobel en la categoría sea lo menos traumático posible, para que los momentos de gloria que prevén en un futuro también lleguen lo antes posible. En medio de ello, todavía le queda tiempo para hablar, para conceder entrevistas y desgranarnos ciertos detalles de lo que ha ido sucediendo en estos últimos tiempos, y en las últimas horas se ha publicado su entrevista en el Cracks Podcast de Oso Traba. Os dejo el link en la descripción por si lo queréis ver íntegro, completo, y quiero sacar de ahí lo más jugoso, lo más suculento para analizarlo detenidamente desde el punto de vista que nos compete, la competición, la Fórmula 1, porque Pérez en todo 2025, desde que se anunció su salida de Red Bull, ha estado desaparecido, muy apartado, casi hermético, dedicándose en cuerpo y alma a disfrutar con su familia lo que la dureza de la competición durante varias décadas incluso le había impedido. Una vez ha podido hacerlo, y ya con mentalidad de competición de nuevo y ahora libre de las ataduras de Red Bull, ha podido hablar largo y tendido de todo, de lo que ha supuesto estar por primera vez en su vida lejos de la Fórmula 1, de cómo ha vivido ese vacío, de su trayectoria y, lo más interesante, los entresijos, no dejando títere con cabeza. En primer lugar, quiso destacar un gran momentum durísimo dentro de su carrera deportiva, su fulgurante año 2012 con Sauber, podios incluidos, y su fichaje por McLaren, donde creía poder aspirar a su primer título mundial en Fórmula 1, transformándose ese sueño en pesadilla cuando McLaren, nerviosa por haber quedado sin Hamilton, empezó a adentrarse en un agujero que se extendió hasta hace bien poco. En el momento de mi salida de McLaren ya sabía que mi carrera ya no iba a ser la misma. Pensé que ser campeón del mundo ya no estaba en las cartas, no porque no fuera bueno, sino porque creas muchas dudas. En ese momento tenía todo alineado con 3 equipos y pasé a no tener asiento. Esta parte es muy reveladora en muchos sentidos de cómo es y sigue siendo la Fórmula 1 a día de hoy. Pasas del cielo al infierno en pocos meses, y todo se basa un poco también en cómo te perciben. Cuando fichó por McLaren, reveló que por el increíble trabajo que estaba haciendo en 2012 con Sauber, había muchos equipos tops interesados. Finalmente se apostó por McLaren, y tras un 2013 donde los de Woking pasaron a un segundo plano dentro de la competición, incluido sus propios pilotos, decidieron no ejercer las cláusulas en el contrato del mexicano y dar la oportunidad en 2014 a un hombre de la casa, un joven Kevin Magnussen, en una especie de reinicio del proyecto que no funcionó, a la vista está, pero de repente Checo se veía sin asiento tras ser el caramelo de los más grandes y tener la expectativa de pelear por su primer título con McLaren en pocos meses. Seguía siendo exactamente el mismo piloto, pero la percepción ya no era la misma. Un golpe durísimo mentalmente por una decisión, la de su equipo de trabajo, que en ese momento no le protegió adecuadamente, exponiéndolo, y al que muchos no habrían sobrevivido, pero no se rindió. Apareció Force India y con actuaciones sorprendentes desde 2014 y un trabajo durísimo pudo levantar el vuelo, siendo el resto historia. A modo de dato curioso, destaca que precisamente en McLaren y Red Bull jamás pensó recalar, ya que, bueno, son dos estructuras que suelen apostar por talento de la casa más que pescar fuera, y por las dos
ha conseguido pasar. Ya sin rencor, sino más bien con nostalgia, que todos los que han salido recientemente de Red Bull seguro comparten, lamenta que todo haya acabado así porque él considera que habían construido un grupo de trabajo de ensueño, uno de los mejores de la historia de la categoría y que perfectamente podía haber seguido dominando la próxima década bien gestionado. Teníamos el mejor equipo en Red Bull, desafortunadamente todo se destruyó, teníamos el equipo para haber dominado los próximos 10 años el deporte, yo creo, y desafortunadamente todo terminó. Y como ya hemos comentado en varias ocasiones, estoy completamente de acuerdo. Lo tenían todo para seguir dominando por varios años. Funcionaban cual reloj suizo. Cada departamento tenía una efectividad enfermiza. No se había visto nada igual en la historia reciente de la Fórmula 1, independientemente de por la fase del campeonato que se pasara, por las regulaciones que se implementaran. Habían encontrado además un compañero para Max que podía aportar a la causa, como Checo Pérez, soportando más efectivamente los handicaps. ¿Qué significa esto? Pero la guerra de poder iniciada a finales de 2022 con la muerte de Dietrich Mateschitz y agudizada desde finales de 2023 entre Helmut Marko y Christian Horner, sus respectivos bandos, lo destruyó todo a su paso. Todos han acabado perdiendo. Red Bull ha quedado arrasada y dentro de la pérdida, Checo con una indemnización récord y recalando en un proyecto potente publicitariamente y ambicioso deportivamente como el de General Motors, como Cadillac, que es, podríamos decir, de los mejores parados. Habla de su paso por ese segundo asiento que él considera el trabajo más difícil de toda la parrilla. Estaba en el mejor equipo, un puesto complicado, ya que ser compañero de Max es muy difícil, pero serlo en Red Bull es el peor trabajo que hay en Fórmula 1, por muy lejos, y empecé a tener resultados y todo el mundo se olvidó de lo difícil que era estar en ese asiento. Algo que, recordemos, también subrayó su amigo Hülkenberg durante ese periodo y es una realidad. Te estás enfrentando a una bestia competitiva como Max Verstappen, uno de los mayores talentos de la historia de la Fórmula 1, que ya de por sí es un reto titánico. Pero si encima te enfrentas a él en un entorno ideado a su imagen y semejanza, que a ti te tiene apartado, te tiene de lado, te tiene como un extra al que hay que tener por obligación, lo normal no es sucumbir, es acabar destrozado sin piedad y de primeras. No hay opción a más. Increíblemente meritorio fue aguantar deportiva y mentalmente 4 temporadas con sus más y sus menos, teniendo puntos álgidos, victorias, muchos podios, un subcampeonato. Es un logro que seguirá ganando enteros con el paso del tiempo. Christian Horner no se andó con chiquitas a su llegada, siendo claro y conciso con el funcionamiento del equipo, brutalmente sincero. Red Bull es Max Verstappen, no hay más. Lo que suceda en ese segundo asiento no nos importa en lo más mínimo. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para maximizar el garaje número 1, así destruya el garaje número 2. Tenemos 2 coches porque nos obligan, ni más ni menos. Ya sabía a lo que llegaba en Red Bull. Cuando me senté con Christian me dijo: nosotros vamos a correr con 2 coches porque tenemos que hacerlo, pero este proyecto ha sido creado para Max. Él es nuestro talento. Yo era muy consciente, le dije: no importa, yo voy a desarrollar el coche, yo voy a apoyar el equipo. Él, emocionado por la oportunidad, sabía que aún así sería un salto a todos los niveles en su carrera, que ha conseguido aprovechar, exprimir al máximo dentro de esas limitaciones. Trató de aportar su experiencia en el desarrollo del proyecto para ayudar al objetivo de Red Bull de que Max Verstappen fuera campeón, algo que hizo brillantemente, entregándose a la causa en cuerpo y alma como buen profesional, siendo especialmente clave en 2021. Y como dato curioso, Max Verstappen ha sido campeón los años en los que ha tenido como compañero de equipo a Checo Pérez desde 2021 hasta 2024. Este 2025 se ha cortado la racha y coincide con la salida del mexicano. Confirma un poco lo que fuimos comentando sobre la marcha en aquellas temporadas, la razón por la que en 2022 o 2023 pudo tener un inicio tan potente, tan competitivo, es porque el desarrollo del coche fue en su base neutro para un poco asegurar el tiro, pero conforme las actualizaciones llegaban se iba haciendo más y más puntiagudo, más impredecible, más extremo, con una parte trasera suelta,
adaptado básicamente al estilo de Max Verstappen. Esto estaba escrito en piedra que iba a suceder y a partir de ahí cambiaba radicalmente la vida de Checo en las temporadas, que pasaba de ir en automático, todo fluía de forma natural, a perder décima tras décima tratando de adaptarse a algo que no era natural para él, a lo que era imposible adaptarse, exceptuando circuitos o condiciones muy concretas, perdiendo de golpe una cantidad de tiempo y confianza insultante que le hacía ir de más a menos en la competición. Sí, claro, sobre todo al inicio de temporada, pero venían las actualizaciones y era un segundo más lento y empieza la presión, porque ¿quién es el culpable? El piloto, porque no estás concentrado, porque estás haciendo muchos comerciales. El equipo me reclamaba todo, en Red Bull todo era un problema. Si yo era rápido era un problema, se creaba un ambiente tenso. Si yo era más lento que Max era un problema. Aprendí que esas eran las circunstancias en las que estaban, en vez de quejarme, sacar el mejor provecho de lo que fuera. En los inicios de 2022 o 2023, con un coche más preciso, estable en su parte trasera, se sentía increíble Checo en el simulador, podía competir, acercarse, incluso ganar eventualmente a Max. En algún fin de semana fue su prime, su pico máximo de competitividad dentro de Red Bull, pero eso era un problema porque no es lo que quiere Red Bull, ni el segundo asiento va a ganar, ni puede ganar por el enfoque. Él se salió de ese guión un poco, lo que generó tensión interna, pero sabía incluso él mismo que era algo eventual. Naturalmente esto se daría la vuelta con la llegada de las actualizaciones que están predefinidas en una clara dirección y de repente, sin poder conducir de forma natural, era un segundo más lento, llegaba la desconfianza, el pensar de más a cada curva, los accidentes, ya no fluía, iniciándose una bola de nieve destructora que se hizo imparable con los problemas internos del equipo y la caída deportiva conjunta hasta perder la hegemonía técnica en 2024 en favor de McLaren, de la cual el mexicano no paraba de advertir, siendo completamente ignorado. Y lo lógico, en un equipo que además asume claramente de forma interna cuál es el modus operandi, todo para uno, lo que sobre para el otro, pues lo normal es menos tomarlo en cuenta a la hora de realizar ciertas valoraciones. No puedes exigir lo mismo si obviamente no das lo mismo. Pero públicamente les venía de lujo el tener un chivo expiatorio al que señalar, y el mexicano fue otra víctima más de las que han pasado por ahí. No está concentrado, que si los comerciales, excusas de lo más rocambolescas ideadas por la propia Red Bull públicamente para evadir responsabilidades y señalar al individuo, al segundo asiento, no es su culpa. Mientras tanto, no solo en 2024, pero Checo pone de ejemplo ese año y algo que ha sucedido también con Tsunoda. Estos últimos meses tenían que correr con un coche desactualizado ante cualquier eventualidad porque ante un límite presupuestario y de repuestos, todos iban a ir para el garaje número 1. Jamás se podía quedar sin la última pieza llegada desde la fábrica, sin la última actualización. En Bakú el equipo modificó el piso para Max, me lo pusieron a mí también y soy un segundo más rápido que todos. Iba muy bien, iba a ganar esa carrera y fue cuando choqué con Sainz y destrocé el coche y no volví a tocar ese piso porque quedaban pocas carreras y ya todo era para Max. A partir de ahí ya iba como 5 carreras atrás en actualizaciones. ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido ese coche el resto de la temporada? Quién sabe, y yo creo que también por algo pasan las cosas. Lo que sentenció sus resultados a finales de 2024 con un coche desactualizado, un poco ya con los retales que quedaba, y ante la caída de rendimiento del equipo y las tensiones internas necesitaban explotar ese chivo expiatorio lo máximo posible, alguien a quien los focos apuntaran para que Christian Horner especialmente, que estaba en el ojo del huracán, pudiera mantenerse en el poder al menos unos cuantos meses más, darle al balón una patada hacia adelante, y para ello no tuvo remordimiento alguno en sacrificar a Checo. El mexicano, en una conversación posterior con el ex CEO de Red Bull, le fue muy sincero. Bueno, vas a poder evadir responsabilidades haciendo esto, sacrificándome, pero después de mí, ¿cómo piensas quitarte el marrón? El polvo no se puede esconder eternamente bajo de la alfombra. Al final la montaña va a ser tal que se va a ver debajo. En ese momento le dije, oye Cristian, ¿y qué harás cuando no funcione con Liam? No, pues está Yuki. ¿Y qué harás cuando no funcione con Yuki? Tenemos muchos pilotos. Les dije, ¿los vas a usar a todos? Y él me dijo, sí, ya lo sé. Pues sí, al final usó a Lawson
usó a Tsunoda, todo quedó destapado y el que ha terminado despedido ha sido Christian Horner. Eso ya indicaba que Christian estaba totalmente fuera de sí, su final se acercaba, sabía que no era ninguna solución, pero estaba dispuesto a sacrificar, a hacer lo que hiciera falta por aguantar su puesto unos meses más, un poco más. Totalmente cegado por el poder, ya no pensaba en Red Bull, solo pensaba en sí mismo. Checo ha tenido palabras de agradecimiento con la marca de las bebidas energéticas, ya que a pesar de todo ese sufrimiento final estaba muy impulsado por la mala gestión de ciertos artífices. Considera que le ha cambiado la vida mediáticamente, deportivamente, e incluso que habla con Chalem Jovica, uno de los dueños de la marca Red Bull, cada semana, así que mantiene una buena relación. También palabras de cariño ha tenido para Max, con el que pudo intercambiar cascos este año pasado, admirando su enorme talento y capacidad de liderazgo, aunque también su carácter indomable cuando se baja la visera del casco, se transforma, no ve otra cosa que no sea ganar. Ha podido confirmar que toda esa etapa le ha hecho mejor como piloto en términos no solo mentales, por todo lo que tuvo que soportar, sino también de conducción. Cuando se subió al SF23 en esa prueba para Cadillac de hace unas pocas semanas, se sorprendió al ver lo competitivo que seguía siendo. Creo que soy un piloto mucho más completo. Me di cuenta cuando manejé el Ferrari en el test de Cadillac, me sorprendí. En 3 rondas ya estaba en los tiempos, porque es un coche más natural de manejar, y entonces me di cuenta de que sí era el coche y que voy a ser muy competitivo y que no he dejado de ser tan bueno como era. Pero también la forma en que voy a empujar al equipo, he aprendido muchísimo en los últimos años. Está muy emocionado con todo lo que están construyendo en Cadillac, algo gigantesco. Es consciente de que va a tomar su tiempo y eso hay que dejarlo bien claro. Él también lo está haciendo, pero va a disfrutar muchísimo de este proceso del que él también forma parte. A diferencia de Red Bull, él es uno de los ejes centrales y le gustaría que fuera su último equipo, su obra magna, dejándolo en el top de la Fórmula 1 dentro de unos cuantos años, pudiéndolo obviamente disfrutar de todo lo construido, porque Checo Pérez vuelve para quedarse motivado y reforzado ya sin las ataduras de Red Bull, algo que estoy deseando ver. Déjame en los comentarios qué opináis, suscribíos, deja vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.